chuzo! Me ubiqué con mi Movit y llegué de una al peloteo. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 20 de noviembre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito con agradecimiento y de memoria, un agradecimiento para Azúcar Valdés, porque detrás de cada una de estas funditas de azúcar se esconden 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Agradecimiento especial al gobierno del Guayas, a la ATM de Guayaquil, a Seguro Sucre, a Smart Up, el grupo de abogados que se encarga de que los emprendimientos no metan las cuatro patas como las mete usualmente La Posta. Agradecimiento y saludo especial a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice con comodidad y seguridad en Quito y Guayaquil. Y por supuesto a Melate, en la capital de la República, nuestra casa en la Amazonas y Unión del Periodista. Cumplida la cuota comercial y los acuerdos comerciales, vamos a una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, 60 artículos tendrá el nuevo intento, el segundo round que se pegará al gobierno nacional en la Asamblea Nacional. Un poco menos avesado resulta. Según las fuentes de gobierno, este intento por recaudar fondos se ha bajado la expectativa de recaudación de 700 millones a 500 millones. Nadie sabe por dónde va la cosa realmente. Llegará, se supone, hoy, en el transcurso del día, a la Asamblea Nacional, con la gran promesa de que ya no son 400 artículos, sino 60. Como si el problema aquí fuera del número de artículos y no de la calidad de la legislación que están proponiéndole a la Asamblea Nacional. Derrotado ha sido el gobierno en los últimos días en la Asamblea Nacional, en un proyecto que ha terminado por ser archivado con el voto mayoritario, la mayoría absoluta de participantes de todas las bancadas, incluyendo la del Gobierno Nacional. Si es que se le puede seguir llamando bancada a eso que tiene el gobierno, a ese cúmulo de asambleístas con los que cuenta y ese cúmulo de curules. Divertida se pone la asamblea cuando el gobierno está en plan de esquizofrenia, en plan de auxilio que estoy acorralado. Han ido donde el FMI, según las fuentes bien informadas de este país, el FMI les ha dicho, mire, haga usted alguito, No le voy a pedir que haga lo que debería, pero haga alguito. O sea, déjeme lavarme la cara y decir que usted sí está en capacidad de cumplir. Todo esto mientras los mercados internacionales siguen sospechando del Ecuador el riesgo país al alza como no se había visto en el gobierno de Morena, por encima de los 1.100 puntos largo. Y por supuesto frases muy tranquilizadoras de los portavoces del gobierno, como el señor ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, que para tranquilizar los mercados ha dicho que aquí puede haber una muerte cruzada. Ustedes saben que eso siempre aligera las tensiones. Ya se ha tratado de echar marcha atrás, le ha sacado el gobierno un comunicado diciendo que no, que el ministro tuvo un lapsus que fue descontextualizado, que no ha dicho lo que dice en el video que está publicado por la Agencia Internacional de Noticias EFE. Este es un país de locos y en este país de locos hay un bloque, un movimiento político que tomó la bandera y cabildeó en favor del archivo, un archivo al que hoy se le responsabiliza del alza del riesgo país, de tener a un gobierno acorralado sin capacidad de emitir decretos ni pasar leyes. Este bloque es, por supuesto, el bloque del Partido Social Cristiano. Uno de sus exponentes, portavoces y buen amigo de esta casa, el asambleísta Henry Cucalón, defiende esta mañana la postura de su partido. Lo conversamos en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, que los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, asambleísta Cucalón. ¿Cómo está? Encantado, felicidades antes que todo y buenos días a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias. A ver, empecemos por el principio.
Al Partido Social Cristiano no le gusta la focalización de los subsidios y no le gustan los impuestos. Dígame usted dónde vamos a coger los billetitos de los árboles mágicos donde va a crecer el dinero para cerrar el déficit fiscal del Estado ecuatoriano. Voy a precisar, en el tema de los subsidios, lo que nosotros tuvimos en frontal desacuerdo es en la forma en que se implementaron. Nadie puede discutir que un subsidio que debe estar enfocado en los que menos tienen, debe ser temporal, no tenía que ir a los que más tienen, peor a facilitar el contrabando y peor al tema del narcotráfico. Nuestra preocupación cardinal fue en el tema del diésel para el sector productivo y la parte pertinente para el transporte público. Y se le exigió al gobierno, que no tuvo planificación alguna, que se lo sacó como un as bajo la manga, y ya sabemos los resultados, entre otras cosas, que tiene que existir las compensaciones necesarias, la focalización necesaria para que los más pobres no paguen el 40% en la transportación pública y que si llegamos a sincerar el valor que es correcto conceptualmente, porque el Estado no tiene por qué gastar en eso, tiene que ser total, liberar de impuestos, el tema de las importaciones, aranceles, etcétera, el sistema transportista y el sistema productivo. Si se hace planificadamente, si se hace correctamente, todo lo que recién están haciendo ahorita y que nunca fue motivo en ninguna mesa de diálogo porque era una potestad gubernamental, así de simple fue la declaración, vamos adelante. Yo le pongo un ejemplo, ¿quién reclamó cuando se eliminó el subsidio de la gasolina súper? El Estado, reitero, no tiene por qué gastar en eso. Entonces no podemos ponerlo en un blanco y negro, en un maniqueísmo de que estamos a favor o en contra de los subsidios. Bien aplicados y de forma correcta no hay ningún problema. Y eso no fue lo que hizo el gobierno y tiene que haber un mea culpa al respecto. Y en el tema de los impuestos, nosotros hemos tenido una posición desde siempre de que la prosperidad no se obtiene, no se construye elevando más impuestos, ya sea directos o camuflados, como pretendieron en la mal llamada ley de crecimiento, membretada de crecimiento económico. Y peor aún, un bienestar colectivo que se pueda obtener o conseguir atropellando la ley en perjuicio de muchos y en beneficio de unos cuantos. El riesgo país trepó sobre los 1.100 puntos, en un gobierno que en promedio ha tenido 700 puntos de riesgo país. Se creció casi un 40% después de la decisión de la Asamblea de archivar la ley. ¿Asumen ustedes responsabilidad por eso? La decisión de un gobierno de entregar un mamotreto en 30 días tratando de meter gato por liebre, proyecto inconstitucional, donde inclusive la opinión pública le dio fuete también desde entrada, para no decir que pasó lo mismo en los subsidios, que quisieron dar un cheque en blanco, de un proyecto netamente impositivo, de un proyecto que no mejoraba las condiciones económicas del país y que por tanto fue debidamente rechazado, cuya consecuencia es el archivo. Asumimos la responsabilidad de no haber coadyuvado al empobrecimiento de la gente, sí, y que en general la Asamblea, el gobierno, etcétera, tenemos responsabilidades de la crisis del país, sin duda alguna, pero querer decir, como veo algunos portavoces, de que a partir del lunes en la mañana, por culpa de nosotros, o sea, ellos no han hecho nada, o sea, lo de octubre no fue nada, el no parar pie con bola no es, me imagino que es el de la señora que está paseando ahí por la esquina, imagino, no debe ser del ministro, no debe ser de nadie, no debe ser el presidente, el gobierno es un espectador aquí en la noticia. Señores, el gobierno está para gobernar, no para quejarse. No va a decir que es porque la Asamblea tomó una decisión amparada en la ley, porque la ley no faculta hacer eso, aprobar o rechazar. Pero en todo caso, querer decir que solo es por lo de la Asamblea, por tomar una decisión de un mal proyecto legal, viciado en lo jurídico y en lo práctico, una trafalgar completa, es de una interpretación por demás silvestre. En general las cosas están complicadas y lo que nosotros tenemos que hacer es construir, tender puentes y como le hemos dicho al señor presidente de la República en el proyecto que va a presentar ahora, recojamos donde hubo consensos y nosotros estaremos ahí. Pondremos nuestros votos como lo hemos hecho antes, en que los que ahorita saltan nos criticaban, porque con nosotros apoyamos la ley de fomento productivo, la ley de reactivación económica. ¿Con qué votos se aprobaron? Ah, pero ahí sí estábamos bien, ¿no? El gobierno mandó un mamotreto a la Asamblea Nacional. No es la primera vez que manda un mamotreto. Normalmente cuando envían mamotretos, que es bastante recurrente, la Asamblea hace su trabajo. Correcto. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no arreglaron el mamotreto que les enviaron? Porque la estrategia del gobierno, y aquí vamos a sincerar ya que les gusta esta palabreja, fue siempre pasarla por el Ministerio de la Ley, pues, por la rendija, pues no nos engañemos. Lo lógico es lo que usted dice, construir, lo hemos hecho en otras leyes. Recordemos en la ley de fomento productivo el tema del debate del arbitraje.
fue una construcción que se hizo entre varios bloques. Siempre se ha hablado de los Frankensteins de la Asamblea. Tuvo una participación bastante notable el asambleísta Henry Kronfeld, por poner un ejemplo. Siempre lo hemos hecho. Nunca fue la intención. En la comisión nunca quisieron debatir. Tuvieron una estrategia con dos aristas. Quemarlo en la comisión para que pase el tiempo, el reloj en la comisión y quemar a una mayoría oficialista que devenguen los puestos directrices que tiene. Y la otra, jugar a que en 10 horas, no es que no íbamos a debatir, ahí no debate nadie. No iba a haber los votos ni para Chana ni para Juana, pues. Si ya tenían hasta listo, a ver si iba un notario para certificar la hora, para ponerlo por Ministerio de la Ley. No nos engañemos, no nos juguemos, digamos las cosas como son. En unos debates precarios como hay en la Asamblea, para el primer debate el presidente lo alargó varios días, los primeros debates que son solo para cerrarlo. Sí. Recordemos que no llegó informe, llegó un acta, trucha, con adjuntos que nunca se conocieron. Y el de segundo debate, que fue el viernes en la mañana, cuando toda la semana nunca debatieron, un informe de pacotilla que fue enviado minutos antes que los asambleístas estén sentados, que no los podían descargar en sus teléfonos celulares, que votaron a ciegas solo para facilitar y para viabilizar que vaya al pleno para que la asamblea no se termine de enterrar. Pero la asamblea está muerta, lo que no está es enterrada todavía. Y resulta ser que decían que les quería debatir. Ellos sabían que no tenían los votos. Y les voy a decir por qué. Y jugaban a otra arista. Las personas que estaban a favor de los impuestos, si hubieran dividido en dos bloques el mamotreto, los que estaban a favor de los impuestos no estaban a favor de la ley Champán versión 2, que es el Código Monetario y Financiero metido por las tranqueras de agache mientras nos tenían distraídos con el tema de los impuestos. Y viceversa, a quienes le interesaban el Código Monetario y Financiero, de la mitad del articulado, no iban a votar por los impuestos. Nunca iba a haber los votos, señores. A eso es la famosa estrategia que tenían, de burlarse y que la asamblea quede en soletas. Así que se tomó una decisión amparada en la ley, pero inmediatamente le hemos dicho al Ejecutivo, señores, envíen un proyecto no viciado de legalidad de 22 leyes, porque se trataban hasta las armas, sí. Se trataban 10.000 cosas. Tratemos lo que le interesa a la gente, ayudemos a los estudiantes becarios con la remisión de sus intereses, vamos a la eliminación del anticipo del impuesto a renta, vamos a uno que otro incentivo que había, que era una pastillita, porque la cantidad de eliminación de exenciones y clavada de impuestos sin piedad en toda la ley, más, no me di cuenta, el IES ya no va a ser, que debe ser de la gente, ahorita es el Estado, lo quieren hacer el gobierno. Mire, yo he sido funcionario público, yo me he equivocado, yo he sido secretario general. ¿Usted cree que uno se equivoca cuando manda a decir que el IES, que le pertenece a los afiliados, ahora va a ser una agencia del gobierno? ¿Usted cree que es una equivocación que se me fue? ¿Usted cree que es una errata? No, señores, dejemos una cosa. ¿Usted cree que es una equivocación haber puesto un impuesto a la renta para la transferencia de bienes inmuebles? Una versión más sofisticada y más salvaje que la ley de plusvalía de Correa. ¿En qué momento pasaron ustedes de ser un aliado sin acta de compromiso del gobierno nacional a ser un opositor que le dice a todo no? No a todo no. Le estoy poniendo varios ejemplos en que siempre habrá coincidencias en función de lo que nosotros pensamos, cuáles son nuestras tesis, y lo podemos demostrar ahorita mismo. El tema, Anderson y queridos amigos, no es con quién se vota, sino para qué se vota. No es con quién se coincide, sino para qué se coincide. En algunas cosas, por ejemplo, cuando lideramos la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, ahí imagino que el gobierno hizo fiesta, ¿no? Me imagino, ahí sí les gusta, ¿no? Y ahí sí perdió el correísmo, ¿no? Señores, la legislatura es así. Todos los días nosotros ante la opinión pública, ante los votantes, actuando con responsabilidad, nos estamos jugando el día a día. ¿Con qué? Con nuestra exposición, con nuestra argumentación, que puede estar equivocado, ¿no? Puede ser que le guste o no le guste a los ciudadanos, pero debe ser motivada, y con nuestro voto. Aquí los primeros meses de la legislatura ustedes criticaban a la bancada de Creo, su eterno íntimo enemigo, de estar votando con el correísmo. Le decían, le están haciendo el juego del correísmo, hay un pacto Correa-Lazo, ahora son ustedes los que votan con el correísmo. Yo siempre he sido bastante prudente con mis palabras, porque yo siempre he pensado que la dureza conceptual no puede ser jamás bajeza y peor vileza. Y en esa línea, ¿qué es lo que pasa? Y hemos sido sujetos de todo tipo de críticas, pero esa es la democracia, así hay que entenderlo. Nuestra bancada, que en algunos temas ha coincidido con el gobierno, en otros temas no, desde el principio, estaba en la mitad de un fuego cruzado. Entre la bancada del correísmo,
que le decía de la A hasta la Z al presidente porque consideran que lo ha traicionado. Y otra bancada que no le decía presidente, pues no, le decía Lenin, porque decían que había entrado por la ventolera, pues, con fraude. Entonces, entre esos dos extremos, un intento de aparecer relativamente racional entre esta vorágine, entre esta espiral de epíteto, es verdad que no va a complacer a una gente que quiere radicalidad. Cuando uno vota sustentadamente por la ley de reactivación económica, que nosotros sí votamos, nos decían de todo. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, porque me gusta graficar esto. Cuando nosotros lideramos la destitución, más allá que hubo 100 y pico de votos, del presidente de la Asamblea, y a renglón seguido había que designar a otra persona, en nuestro criterio de la misma bancada que había sido elegido por 2 años, y votamos por la señora Elizabeth Cabeza, yo no le quiero decir qué fue lo que nos dijeron. De todo ahí y de la prensa, está bien. Y ahora cuando no votamos por el nuevo prócer de la democracia, este hombre de gran talento que tenemos político como presidente de la Asamblea, el compañero Litardo, conspiradores a sueldo. Ustedes son lo peor, le hacen el juego a todo el mundo. Así son. ¿Por qué cuando se vota por una éramos lo peor? Mire, yo termino ya es de reírme esto aquí. Mientras uno argumente, mientras uno motive, mientras uno no dé la espalda a la crítica y razone, yo me siento tranquilo. Es mi percepción. A mí me cuesta siempre entender el sarcasmo y la ironía, pero me ha parecido que era sarcástico cuando te referías al presidente Litardo como un prócer de la patria. ¿Te parece que está haciendo una buena presidencia? Es obvio que no, pues. El respeto siempre va a estar ahí. Yo creo y practico la cordialidad cívica, pero cuidado se nos va de la mano, ¿no? La cara de tampoco la vamos a poner. Respeto siempre hay. Y hay una buena relación en lo personal, pero es obvio el por qué el gobierno quería a una persona de esas características, más allá que tenían su razón de decir que tenían la mayoría de los votos, porque mayoría en la Asamblea no la tienen, mayoría de los votos. Nosotros siempre pensamos y se los manifestamos que ellos deberían ser parte de un acuerdo en que alguien de la oposición original, de los 63 originalmente que entramos en mayo del 2017, podía ser. Y se dijeron varios nombres, ninguno de nuestros partidos en que pueda liderar. Es más, yo escuché un día y lo leí en la prensa, porque respeto los quilates, alguien dijo, ¿por qué no alguien como Mae Montaño? No le quiero decir qué fue lo que eran, a quién representa, porque veo que ciertos funcionarios del gobierno que se los ve muy modositos, muy a la europea, muy políticos modernos, todo, en el fondo, sino que con otro estilo más light, practican todos los vicios de los que dicen criticar, ¿no? Eso es el correísmo con menos años, ¿no? Y otros más, los otros partidos, incluido el mío, ¿no? Llega un proyecto de 60 artículos que promete el ilustre ministro de Economía, Richard Martínez, a la Asamblea Nacional. Yo quiero entender qué están dispuestos a apoyar ustedes. Todo lo Ya sé que lo sea. que no van a apoyar. ¿Más impuestos? No. Okay. Pero si ellos creen que esa es la salida, que la respeto, y tienen una mayoría, porque me imagino que la mayoría que tuvieron no fue para repartirse las oficinas, no fue para tener carros o tener policías, que es lo que les gusta a algunas personas de carácter rimbombante. Me imagino que es para actuar en consecuencia de los intereses de esa mayoría. Así que con más impuestos no. Si ponemos temas de incentivos, no de castigos tributarios, contarán con nuestro apoyo, más los 2-3 temas que hemos conversado actualmente. No hay ningún problema y podemos construir sanamente un proyecto los de ley. incentivos tributarios van a recaudar 500 millones, que es lo que promete el proyecto. Nosotros, entre otras cosas, sostenemos que en una economía más en crisis, con los estímulos lo que se promueve no es que haya más impuestos, sino más contribuyentes. Que más personas paguen lo que tengan que pagar, que el Estado sea efectivo en la recaudación tributaria, básicamente, y que más personas puedan aportar con el tema de los impuestos. Nadie está diciendo per se de eliminarlos, sino que se actúe con eficiencia y sumamente con solidaridad. Son visiones, pero en último los casos, el gobierno, que ahora veo que se queja que los otros tienen que darle las recetas, ellos son los que han sido elegidos para ponerlos. Hay ciertos estamentos que son compartidos con la Asamblea y hay otros que son de decisión del Ejecutivo, como el tema, por ejemplo, de los subsidios. ¿Qué le corresponde al Ejecutivo? El tema, por ejemplo, de mejorar e incrementar la producción petrolera, de eliminar el monopolio de Petroecuador, por citar un ejemplo, la política arancelaria.
del incentivo a la empresa privada. Muchas herramientas legales se le hemos dado del Congreso. Reitero, ley de fomento productivo y ley de reactivación económica. Pero si no hay la voluntad, el liderazgo, la capacidad, la firmeza, la decisión de actuar, eso ya es otra cosa. Ahora quieren que también actuemos nosotros ahorita sin ser gobierno. Ellos tienen esa responsabilidad y nosotros tenemos la responsabilidad con el país, con los ciudadanos que están aquí. La economía está indelegable, el presidente de la República, la materia tributaria es iniciativa presidencial, estamos clarísimos en eso en el marco legal. En el marco político, el gobierno ha propuesto, ustedes le han dicho nones. Nosotros. Lo que me pide a mí el razonamiento es, ¿a ustedes no les parece que ese es el camino? Pues díganos, ¿cuál es el camino que propone el Partido Social Cristiano? El camino que proponen ya fuera de las generalidades, porque aquí tenemos 12 años, y te cito el ejemplo puntual. 12 años diciendo tenemos un Estado obeso, portavoces del Partido Social Cristiano a la cabeza, diciendo tenemos mucho gasto público. Yo quiero saber dónde recortamos. Claro, quieren ahorita el plan de gobierno. Está bien, lo presentamos en 2017 y no ganamos. Y los que ganamos son los que ganaron son los que perdieron, y los que no votaban por el presidente terminaron de ministro. Pero bueno, allá ese es un tema entre ellos. Nosotros siempre hemos tenido propuestas, pero ninguna propuesta va a funcionar si no hay liderazgo, eficiencia y solidaridad. Así que cuidado, caigo en la trampa que me quieren poner estos filósofos que andan en el gobierno, de que nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad en lo que nos compete. Le hemos dicho, en vez de elevar tributos, tiene que haber incentivos. En el tema de la producción petrolera, incrementar la producción petrolera. Me parece bien todo lo que se está haciendo en minería. Minería responsable, por poner un ejemplo, es una fuente de recursos, me parece que está muy bien. Una palabra que no le gusta al gobierno porque no está en ningún recetario: renegociar la deuda externa. No le digas eso, es mala palabra. Se ponen a llorar, hasta ahí le llegó. Ya bueno, pero hay que comenzar por ahí. Y eso se hace con capacidad también, alguien que pueda liderar ese proceso, que es obvio que a los personajes que generaron el 883, no estoy hablando del presidente de la República, y a los que mandan no solamente inconstitucionalmente 404 artículos, sino los que quieren meter gato por liebre en una ley que es una vergüenza, ya se imaginan que no están en esa capacidad, porque parecería que están trabajando para otras personas. No les gusta renegociar la deuda externa, perfecto. Termina la idea y volvemos a eso. Cuando estamos hablando de la reestructuración del Estado, que va no solamente del tema de los empleados públicos, que jamás voy a hablar de lo que es educación, salud, seguridad y justicia, sino de esa masa adiposa de los coordinadores, todo lo que es libre remoción, pero la calidad del gasto público, que pasa también por gastos de comunicación y de publicaciones. ¿Sí se han dado cuenta de lo que ha pasado ustedes en la prensa, no? Páginas enteras a colores para decir que la ley era una bendición. ¿Usted ha visto que en Estados Unidos hacen eso? ¿En qué democracia hacen eso? No digo que está mal. ¿Usted cree que eso no es un gasto público? Y le puedo citar 10.000 maneras en que el Estado tiene gastos superfluos que deberían ser eliminados, pero eso no se toca. Ahí no les gusta y piensan que el gasto público solamente es el tema de los empleados. Tenemos que ir con decisión, sí, al tema de las alianzas público-privados para que sea el privado el que arriesgue, el que invierta y el Estado sea un socio que gane. Sigo esperando la alianza público-privada para el puente sur de Guayaquil. ¿Quién sabe la obra de infraestructura más importante para el Ecuador, más importante para Guayaquil? Vamos al tema también de las concesiones. Por supuesto, concesiones, no venta, concesiones, se las puede hacer. Ya, la gran promesa del gobierno, ¿no? Bueno, que le quedan 17 meses y medio. El tema del puente sur, la alianza público-privada, fue anunciado en el 2017. Se está acabando el 2019, por Dios. Vamos al tema de la reactivación productiva, básicamente con el agro. Ahora, usted mira que todo esto que le estoy diciendo no salva el déficit de mañana. Esa es la responsabilidad del gobierno. Hagamos una pausa ahí. Porque todo lo que me describes suena a que no se hace porque hay alguien que no lo quiere hacer o no lo sabe hacer, o no está capacitado para hacerlo. O el que quiere hacerlo nos echa la culpa a nosotros. Cuando nosotros hemos respaldado todas las iniciativas económicas que ha presentado el gobierno, menos la de clavar impuestos a la gente. Cada quien a su responsabilidad. Y la responsabilidad del Parlamento no es gobernar, está claro. Estamos claros. Está claro. Pero sí es asegurarse de que los que gobiernan y no lo hacen, lo empiecen a hacer, ¿no? Tenemos un ministro de Economía al que ustedes acusan de haber cometido metida de pata tras metida de pata. Lo van a llevar a juicio político. ¿O cómo se arregla eso? Está en un proceso de juicio político. Ya la verdad es que ya no sé ni qué es lo que hace el señor, la verdad. Yo ya no sé si está aprobado ese de allí. Ya la verdad es que le he perdido, porque también la fiscalización que tanto la ciudadanía y la opinión pública con razón reclama, llega un momento también que se generaliza y se banaliza, ¿no? Porque ahí veo que hay
un proceso contra el ex ministro de Cultura, Raúl Pérez, Sí. el ex de la Casa de la Cultura. Raúl Pérez. No sé qué se lo acuse, estudiaré, trato de actuar con responsabilidad y si es el caso de censurarlo, lo censuraremos, no tengo la peor duda, pero ya no sé ni cuántos juicios hay. Sé que le han calificado 2 juicios unificados a la ministra de Gobierno por temas de inseguridad pasados. No todavía sobre esta coyuntura, que es un tema absolutamente aparte, que hay que guardar el debido proceso. El tema del Ministerio de Finanzas era para no pagarle las jubilaciones, creo, a los maestros. Pero es obvio, y más allá del respeto personal que le tengo, y él sabe que se lo tengo, y que creo y profeso la corrección cívica, en una democracia normal, ella no debe ser ministro. No porque lo censuren, no porque lo destituyen, sino porque uno da el paso al costado. En Chile, con todo lo que está pasando, no quiero decir que es el mismo ejemplo, pero hay crisis. El presidente Piñera removió a 8 ministros, incluyendo a su primo, que es el secretario general de la presidencia. Pero aquí no pasa nada. Pero bueno, ese es responsable del Ejecutivo. ¿Los juicios políticos se están desgastando, dices? Digo, cuando uno los banaliza y solo una de los las tareas fundamentales del Parlamento, ¿no? Es la razón de ser, y te lo dice una persona que con como errores... que me dijeras, la Fiscalía está teniendo muchas investigaciones previas. Con errores incluidos, he participado en todos los procesos políticos. Sí. En todos sin excepción, sí. Y en 3 como parte del grupo de cabeza interpelante. No digo yo, encantado lo hago, me gusta, más allá que hay algunos que creen que eso da votos. Yo lo hago por responsabilidad y por la sanción política y moral que necesitan ciertos funcionarios. He dicho que ya cuando me has preguntado lo del ministro, ya no sé, porque la gente pensar que se lo va a acusar por ser uno de los precursores de un error, no estoy hablando de legalidad, de error del 883 o de haber enviado esta ley, pero resulta ser que las acusaciones políticas, no penales, porque yo sí sé la diferencia. Son cualquier cosa. Son cualquier cosa. Pero bueno, veamos cuando vengan el tema y no tengan la menor duda que nosotros actuaremos en consecuencia. El caso de la ministra María Paula Romo, ¿cómo está su relación con ella? No personal, me refiero a la relación del partido con la ministra de la Política. Bueno, ella es la ministra de Gobierno, la premier de la República. En algunos momentos, yo cuando fui coordinador de bancada, he conversado institucionalmente con ella, lo cual no hay que temerle. Al diálogo no hay por qué esconderlo, es público notorio, coincidencias y algunas desavenencias. Últimamente, a raíz de la crisis de octubre, no he vuelto a tener contacto. Hay otro coordinador de bancada, que es el doctor Vicente Tallano, pero ella tiene todo el derecho del mundo a ejercer lo que ella cree que es correcto y nosotros el perfecto derecho a demostrar desde la Asamblea Nacional en qué estamos en desacuerdo y si llega un proceso político a actuar en consecuencia. ¿Por qué no tenemos que pensar que el socialcristianismo está arrancando campaña? Como no tienen de qué acusarnos, porque no nos pueden decir irresponsables, brutos y pillos, la gran acusación política esta semana es el cálculo político. Sí, un cálculo político que tiene 20 años diciendo no más impuestos. Y a lo mejor estamos equivocados, ¿eh? Creo que es la 5ª vez que hablo de errores, ¿no? A lo mejor estamos equivocados, pero esa es nuestra tesis. Eso lo hemos puesto en todas las campañas presidenciales, están en todas nuestras actas, en mis 2 elecciones como diputado, y yo tengo que actuar en esa línea. Esa es nuestra postura y sobre eso nosotros vamos a trabajar. ¿Les costó, en cuanto a aceptación, popularidad, intención de voto, el paro nacional? La postura que mantuvieron durante el paro nacional. Yo creo que en el paro nacional, que se convirtió en crisis nacional, perdieron todos. Todos hemos perdido. El Ecuador hemos perdido. Ayer lo dije en un conversatorio sobre un diálogo abierto en la Universidad de San Francisco. La cohesión social en el Ecuador quedó fracturada de plano. Ese es el mayor problema que tenemos. Hay una crisis fiscal. ¿Y dónde está la crisis social? En eso tenemos que trabajar todos. No solamente el tema de votos. Mire, los votos se resuelven con una campaña. Hay gente que hace peores cosas y en campaña hace cosas acertadas y ganan. Y hay personas que hacen lo acertado, lo conceptualmente correcto, tienen mal mensaje y pierden. Así que no llevemos las cosas solamente ahí. Yo creo que el Ecuador perdió, la clase política perdió, sobrepasaron las cosas. Más allá que podemos tener tesis coincidentes de que condenar la anarquía, condenar la impunidad, de lo que nace una protesta legítima en democracia, se convirtió en un caos organizado de todo tipo, los errores del gobierno, los errores de todos los actores, sin duda alguna. Pero ya que estamos hablando de ese tema y todos hacemos mea culpa, el tema de que el Congreso no sesione, la desconfianza que generó eso, ¿hasta qué punto no sesionamos porque la integridad física estaba en riesgo o la integridad de la institución? ¿O al mismo gobierno no le interesaba porque se podría crear un foco de desestabilización adicional? Yo creo que hasta para eso faltaba talento. ¿Eh? Creo hasta que para eso faltaba talento.
Decía el señor presidente Lizardo que no sesionó por prudente, que él prefería pasar a la historia como un presidente prudente o cobarde que como uno golpista. Miren, ya que estamos hablando de este tema, y veo que un ministro también lo ha dicho y ahora no lo ha dicho. El gran temor que tenían era la aplicación de la muerte cruzada. Muerte cruzada, que es un término político, que el término jurídico es cesación de funciones mutuas, ya, que tiene un proceso, ¿no? La gente, claro, como así lo vende en el Twitter, porque ahora salen, todo el mundo es constitucionalista, filósofo, analista político, pensaba que uno pone una resolución como hacían los congresos antaño, había voz, que sacaban así del bolsillo, como se tomaban la corte que está aquí al frente y destituyeron jueces. No, señores, era un proceso reglado, legal, constitucional, con el cual yo no estoy de acuerdo. Y por eso me sorprende que quieran enjuiciar a personas, por más que nos caigan mal, por citar un mecanismo constitucional inoportuno, ineficaz, que va a ser parte de una espiral de inestabilidad adicional a la que tiene del país. Pero legal. Legal. Y con un tema adicional. No sé si usted se acuerda que al principio de este régimen, todos los opinólogos del Ecuador hablaban de muerte cruzada, porque no les gustaba Lenin. Claro. No les gustaba. Creo que después se dieron cuenta, porque a veces leer no hace daño, que cuando uno aplica la muerte cruzada, el nuevo periodo es por lo que resta, pues, ¿no? Porque esta es una figura pegada de un parlamentarismo muy raro en una república presidencial como la ecuatoriana. Como ahorita, que para meterles miedo a esa cosa denominada oficialismo que hay en la Asamblea, le dicen, vamos a cesarlos, o sea, se van a quedar sin chamba. Pero no cuentan que ellos también cesan, solo se quedan gobernando como dictadores con decreto ley. Lo que dure el proceso electoral, armarlo, 4, 5, 6 meses. 6 meses máximo. Pero los irresponsables que vayan, los nuevos diputados que van a foja cero y el nuevo presidente, la lógica es que vaya el mismo presidente que pone su cargo a disposición del pueblo, la lógica, esa parte no cuentan, va a ser por un año. Ahí esa parte ya no cuentan, ¿no? Por eso es que los opinólogos nunca más citaron eso. Y peor, desde que el correísmo comenzó a citarlo. Peor, pues, ¿cómo le vamos a decir? Pero ahora veo que un ministro que dice que no dice, en lo personal guardo todo mi aprecio, ahora dice que no dijo nada. Mire, ya estamos viejos para ese tipo de tretas. El país necesita otro tipo de consensos. Armar de nuevo su agenda social, rearmar la cohesión social y también la cohesión fiscal. No es descabellado que un gobierno acorralado, que no puede pasar un decreto y que no puede pasar una ley, le diga a los asambleístas, oigan, tengo esta carta en la mesa, ¿no? Bueno, sería hasta una salida cuasi digna para la Asamblea. Pero le digo algo, factor de mayor inestabilidad de tener a cualquier mandatario, inclusive el actual presidente de la República, gobernando con decretos leyes, algo que no sucede desde el año 1970 en el Ecuador, junio del 70, cuando en el quinto velasquismo el profeta, el gran ausente, se declaró dictador civil. Pero bueno, ya que quieren experimentar, les recuerdo que la lógica es ir a nuevas elecciones por el resto del periodo, ¿no? Digo nomás para que estos que tienen sueños nomás, ¿no? La etapa de las pérdidas durante el paro nacional que tú llamas crisis nacional, el caso puntual de Jaime Nebot. 2 años recorriendo el país con énfasis las sierras, poniéndose poncho para terminar diciendo en 10 segundos, quédense en el páramo. Ante una pregunta de que personas vengan a la ciudad de Guayaquil de forma violenta, no es a la comunidad, mereció esa respuesta, y que obvio, en política hay algunas personas que han querido malinterpretar, y ese es el derecho que tienen ellos. La relación que hemos tenido, el trabajo, el apoyo que hemos tenido, están ahí. Si hay coincidencias políticas o de voto, ese es un tema totalmente adicional, porque usted me podrá decir que a lo mejor los legítimos representantes de este grupo, que se puede denominar inclusive de presión, como es la CONAIE, como puede ser una cámara empresarial, igual no van a votar o sí van a votar. Esa es otra coyuntura. Pero en lo que estamos viendo el país, donde descontextualizada esa frase... ¿Y cuál era el contexto de quédense en el páramo? A las personas que amenazaron esto con igualito ir, que el comunicado del gobierno diciendo que está descontextualizado. Con las personas que querían venir a ejercer actos de violencia que todo el país condena. Y usted está viendo cómo ahora... Bueno, esa es su visión. No, es la visión de Jaime Nebot, que ha sacado un comunicado pidiendo perdón por sus expresiones, si estaban descontextualizadas. Si alguien las tomó mal, adicionalmente hizo eso. Pero insisto, de ahí se tienen que coger, está bien, ese es parte del tema. Y todo lo que está pasando, la polarización del país, que es parte de la fractura social que me tiene preocupado. A mí no me tienen preocupado los votos que se ganaron o los votos que se perdieron. A mí me tiene preocupado es el país, sino que unos lo dicen de frente y otros de forma taimada.
tanto lo que dijeron los señores de la CONAIE, que amenazaron con un golpe de Estado, a vista y paciencia del país, en el Ágora, la Casa de la Cultura, llamaron a las Fuerzas Armadas para tomar el poder, lo insultaron al presidente y cuando lo insultaron, más allá de las coincidencias o desavenencias con el mandatario, nos insultaron a nosotros. En democracia, el presidente de la República nos representa, ¿ya? Y no pasa nada, y viceversa, porque hay otros actores políticos, ciudadanos, opinólogos, que tratan a la CONAIE de todas las maneras. No estamos preocupados de esa polarización, que no significa que queden los hechos en la impunidad, porque todos somos iguales ante la ley. Yo quería aprovechar, tú eres abogado. ¿Tú me podrías explicar por qué el señor Leonidas Issa y el señor Jaime Vargas siguen dando entrevistas y no respondiendo ante la Fiscalía? Lo del señor presidente de la CONAIE no tiene presentación alguna, porque él cometió un delito a vista y paciencia de todo el Ecuador, un delito que debe ser investigado de oficio, sin necesidad de denuncia alguna del caballero Dajic o de cualquier otra persona. Tiene que ser oficio. Y dentro de la investigación, si se defiende, a lo mejor, dentro de un debido proceso, demostrar que no es culpable, porque hay una presunción de inocencia, pero que debe ser investigado, sí. Y ese tipo de cosas que no se hagan, que se mezclan entre lo político y entre lo jurídico. Recordemos que cuando ha habido estos intentos de desestabilización o no, o de crisis, o de paro, asonada solo es armas militares lo que tiene el poder. Los pueblos no dan asonadas, igual que el pueblo no da golpe. El golpe es el factor de poder. Aquí la gente confunde absolutamente todo. Por eso es que muchas veces las crisis políticas que han tenido ribetes de carácter legal y penal, ¿cómo se han resuelto? Con salidas políticas. Usted no se acuerda, no estoy diciendo que es mi caso, pero le voy a dar un tema. ¿Usted se acuerda cuando Gustavo Noboa asumió el poder después de un golpe de Estado frontal donde utilizaron a la CONAIE, los comandantes de las Fuerzas Armadas? ¿Qué fue lo que hizo después? Los metió a todos presos. Después que estuvieron presos hubo una amnistía. No estoy diciendo que es el mismo caso. No estoy diciendo que es el mismo caso, pero estoy diciendo que los problemas políticos tienen soluciones políticas. Pero este caso que a vista y paciencia declaró esto de aquí, y obviamente no se consumó, porque cuando todo el mundo ha criticado y ha conspirado contra un gobierno políticamente, porque eso ha estado medio en el ADN de la cultura política ecuatoriana a lo largo de décadas y décadas y décadas. Un país de cooperación. Cuando la persona se cae políticamente, no pasa nada. Los que salen a las calles son los grandes triunfadores, las personas que hablan en las radios son los grandes triunfadores, las personas que escriben los libros el día siguiente que el presidente se cae son los libros más vendidos, ahí no cae nada. Pero cuando la persona, en bien de la democracia, se sostiene, pasa exactamente lo contrario. Te estaba contando un ejemplo histórico, ya que ahora muchos se asustan supuestamente de la oposición en la asamblea, que discúlpeme, baño de agua tibia. Light. Light, pero versión 6.0. Cuando el presidente Febres Cordero estaba secuestrado en Taura, el 16 de enero del año 1987, el Congreso Nacional se autoconvocó en una sesión extraordinaria para analizar la conducta del presidente, del secuestrado, señores. Así que yo no quiero decir que eso se repita, pero no nos asustemos, que yo creo que aquí hay hasta exceso de coherencia cívica. He visto que en las últimas 48 horas he visto unos ministros emocionados, he visto ciertos ribetes, otros paseando por el arrebato. Tranquilidad. Nadie quiere molestar, todos queremos construir país, defender posiciones, encontrar puntos de consenso. Pero no crean que esto es oposición pura y dura. Esperemos que no sea así. Otro de los temas importantes que está en la Asamblea Nacional, en manos de Jimena Peña, si no me equivoco, asambleísta del oficialismo, es la reforma electoral. Una reforma en la que no hay consenso para hacer más que un maquillaje, con el único cambio de fondo probablemente que es el voto en plancha sí o sí. Es decir, el voto por partidos en lugar del voto por candidatos. Primero vamos a eso, luego vamos a la oposición que tienen ustedes de cambiar el método de elección y selección de escaños. Qué buena anécdota lo de las listas. Les quiero hacer un recordatorio. Actualmente uno puede votar entre listas. ¿Cuál fue el espíritu de esto? Fue una reforma en el año 1997, saludable, que para tumbar el sistema partidocrático de la obligación que mandaba una lista cerrada y marcada, tú puedes escoger a los mejores entre los partidos, se supone entre una tendencia. Entonces podrías votar por Roberto Gómez, Héctor Yepes, Vicente Tayano, así sean de varios partidos. Ese es el lógico. Ahora, los mismos filósofos, los mismos sociólogos, los mismos opinólogos
que el año 97 propusieron eso, los mismos profesores de ciencias políticas, la academia, que tanto le falta calle, y a los que hacemos política a veces nos falta academia, esos son los que ahora quieren la lista cerrada. Yo no discuto nada, pero en mis 2 debates les he advertido, ojo, que esto va a ser tomado por los ciudadanos, por los jóvenes como un retroceso. A mí me da exactamente lo mismo. Pero ojo, ustedes los filósofos políticos fueron los que promovieron esto, los que escriben en los editoriales de los periódicos, y ahora son los que quieren lista cerrada. Perfecto. Son los mismos. Pero a ustedes les da lo mismo porque lo que no les interesa que cambie a la final es el método de Hunt y las circunscripciones electorales. Vamos a ir por partes. Vamos primero en las listas cerradas. Así que creo que hay un cierto consenso sobre eso, pero estoy comentándole a mis mandantes y a los que nos siguen cuál es el tema. Segundo, nosotros estamos en una reforma del Código de Democracia que nace de un informe de segundo debate de enero del 2018 que 3 presidentes del Congreso no lo desarrollaron. Y ahorita al apuro quieren que en una semana votemos por esa reforma que tiene algunas cosas positivas, nada sustancial y algunos petardos negativos que los 2 debates de esta semana los he rechazado. Uno, burdo, que un asambleísta que ha sido 2 veces elegido por el Distrito 1 se cambie el Distrito 3 y siga siendo reelegido, violando la Constitución. Yo no me voy a permitir para semejante barrabasada. 2, financiamiento de movimientos provinciales, cuando lo que queremos es consolidar lo nacional. Que el señor que firma adherencia al movimiento provincial firme por un partido nacional. O sea, aquí está la multiplicación no de los panes, sino de las firmas. Esto ya es el colmo. La escisión de los partidos políticos, que creen que esto es una compañía, que esto es una sociedad, que yo me llevo la parte de un partido a otro. O sea, totalmente en contra. Y ahorita, ¿qué es lo que pasa? Como el Consejo Nacional Electoral es la institución más desinstitucionalizada del Ecuador, la más, es el símbolo de lo que no debe pasar, hay unas observaciones que presentó el Club A y unas observaciones que presentó el Club B. Y esas observaciones que no pueden ser procesadas en la comisión porque estamos en el pleno. ¿Te refieres a la mayoría absoluta y a la minoría absoluta del CNE, facción, ¿no? A y a la facción B. O sea, quien más debe dar seguridad, confianza, transparencia y tranquilidad está dividido en facciones. Eso no funciona desde el día 1. Cuidado, esa es la herencia de la reinstitucionalización. Y voy a hacer una digresión. El presidente Moreno ha tenido muchos aciertos. En lo económico, el gobierno ha patinado desde el primer día. Pero uno de sus aciertos era la reinstitucionalización y la paz social, ¿no? Cuidado, esos 2 temas están hasta esos en veremos en las actuales circunstancias. Esas 2 observaciones, que son un paquete que incluyen el 80% de reforma del Código de Democracia, han querido que en 2 semanas las tramitemos y nos forcen a votar hasta 7 semanas, sin debate profundo. Y como yo les he dicho, yo nunca me he negado a debatir, es un tema que me apasiona, me interesa, puedo aportar, puedo contar experiencias, pero la historia nos señala que cada vez que tú haces una reforma electoral al apuro, el elector, el pueblo, el mandante, percibe que es una reforma con dedicatoria para beneficiar o para perjudicar a alguien. Ojo, eso lo dice la historia. Ahora vamos bien, temas donde hay supuestamente consenso, hay temas contra la violencia contra la mujer en campaña, que no debe ser en campaña, debe ser permanentemente, porque hay personas que no son actores políticos. Bueno. Ahora vamos al método de Hunt. Qué bueno que lo debatimos. Y yo lo he explicado. Yo quisiera el método más simple de todos. El que saca un voto más gana. Pero nunca lo he podido proponer porque la Constitución garantiza a la ecuatoriana y la ley el derecho a las minorías. Por supuesto. Lo que aquí sería de poner varios circuitos. Les pongo un ejemplo. La provincia del Guayas tiene 20 diputados. Tener 20 circuitos, el que saca un voto más gana, y aquí se acabó el debate. Pero no lo he propuesto, más allá que sea lo lógico. Siempre he comentado con mucho orgullo que hay una ecuatoriana, Debbie Murcarcel Powell, que salió elegida por un circuito de Miami-Dade y es la primera congresista no cubana, latinoamericana, en el Parlamento norteamericano. Pues bien, ahora que estamos hablando de los métodos, señores, el que tiene votos, gana. Por ahí han dicho que el método de Hunt, y esto es para debate, nadie tiene verdad absoluta. Favorece a la primera mayoría. Favorece a las mayorías. Miren, las minorías tienen que ser respetadas, pero cuidado, le hacemos el juego a los que no es que quieren respaldar a las minorías, sino a la fragmentación completa. Y yo le voy a poner un ejemplo, porque siempre me gusta hablar conceptual y aterrizar. Yo soy producto de las minorías. Yo, en el año 2013, quienes me ganaron, los Alianza País, sacaron el 52%. Y mi lista que yo encabecé saqué el 20%. Yo fui la minoría. Yo todos los días veo, caminando. En 2013 el Partido Social Cristiano decía. Déjame la idea. Yo todos los días veo pasar al quinto candidato a Alianza País que sacó más del doble la votación que saqué yo. Lo veo caminando, yo ahora no entiendo por qué yo entré y él no entró. ¿Ya? Así que sí hay minoría. El que me seguía a mí
tenía el Espérate un 7%. segundo, Pues ¿sabes qué es lo eso que es quieren importante. hacer los filósofos de la política? Como hay un partido que antes era todo y ahorita no va a ser es nada porque está evaporado, ahora quieren que los que saquen el 2, 3, 4% quieren que entre. Yo no me voy a prestar para ese juego. Así sea lo más impopular que estamos diciendo, y más allá que yo no puedo ser reelegido. Criticaban Ojo. igual en la legislatura del 2013 el método de Hond modificado, que es el que utilizamos en este país, porque decían no solamente que favorece a la primera mayoría en especial, sino que le concede una representación que lo sobre representa. Es decir, un partido con el 50% de los votos terminaba teniendo el 70% de la representación en la Asamblea Nacional, que fue lo que pasó en la legislatura 2013-2017. Pero sí sabes qué es lo que pasa cuando tengo una lista, sacas el 60%. Tú debes retirarte, decir gracias y que no te aplaudan. En cualquier democracia normal, este es el juego, yo entiendo comunicacionalmente que saca 60 porque tiene 70. Mira, el que saca mayoría absoluta en cualquier lado es el que ganó. Pero bueno, no les gusta cuando tú pierdes, pero cuando tú ganas, imagino que es bueno. Les voy a demostrar que no hay método perfecto. En el 2017, campaña que para todo el mundo no existe, ¿no? Ni para el Consejo Nacional Electoral, ni para la Fiscalía, parece. Como que, No, pues no como hay que mirarla. Como que hubo un quiebre, ¿no? Como los que son truchos antes se convirtieron en el arcángel Gabriel después de unos 4 años. Aquí Y la historia electoral llega hasta el 2016. y como dicen que yo no sé, tienes que creerles, pero bueno, me parece bien. En el año 2017, en el distrito 2, en el distrito 3 de Guayaquil, entraron 3 partidos políticos. Entró el Partido Social Cristiano, Alianza País y Creo. Sí. ¿Qué es lo que quieren? Que entren 7. O sea, que el que tiene el 2% entre. Ya dejémonos de cosas, veamos la cosa más fría. Yo les puedo mostrar 10.000 ejemplos, ninguno perfecto. Pero hay que entender cuando estos filósofos con dedicatoria que saben que van a perder y que quieren ver cómo alguien por los estertores para defender lo indefendible del partido que ya no existe y donde ya no hay votos, ver cómo entran por la ventolera con el 3%. Ese es el tema de fondo. Ok. Sin embargo, estoy abierto al debate. Eso es lo importante. Últimos comentarios. La Asamblea Nacional, de aquí a lo que queda, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿Cuál es la agenda? hay una agenda, hay un compromiso, no porque lo que pasó el domingo puede ser un óbice, de seguir tramitando leyes. Por ejemplo, la ley de emprendimiento ya está para segundo y definitivo debate. El mismo tema del Código de Democracia. Tenemos que ver el veto parcial del presidente de la República al Código Integral Penal que se suma al veto por inconstitucionalidad apenas recibamos el informe de la Corte Constitucional, por poner un ejemplo. Eso es importantísimo, el tema del COIP. Tenemos que ver el veto también legal y el constitucional de la ley Revas, del registro de violadores, abusadores de menores, que es una ley muy importante. Entre eso, entre ver el presupuesto, que es la hija pródiga de la ley que se cayó y que se negó, no es que se archivó, se negó, consecuencia de archivo, se nos vienen temas económicos, legales importantes y hay que actuar con responsabilidad y con transparencia. Nada, pánico lo que entra a la Asamblea con la cantidad de colegas que tienes ahí. Pero bueno, ese también es el reflejo del Ecuador, por eso le pido a quienes nos siguen, quieren hacer política, háganlo, si no, los que ustedes critican van a seguir. Tomen la responsabilidad, tomen la vocación del servicio público, pongan sus ideas de relieve, hagan política, tomen posesión de su país y dejémonos de quejarnos. Henry Cucalón, Partido Social Cristiano Madera Guerrero. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Todos podemos citar de memoria y de corrido cuáles son los errores del gobierno nacional. La lista es larga, es visible e imperdonable. Nadie quiere aceptar, al otro lado, en la oposición política, cuáles son las responsabilidades, sino las culpas que se tienen que asumir. Pero más que culpas, yo voy a las responsabilidades. Es momento de que la oposición se presente como algo más que los que gritan y dicen no. Y esto va a doble banda. Por un lado, el Partido Social Cristiano, que cabildeó con eficiencia y logró torcerle la mano al gobierno en la Asamblea Nacional y le negó la ley con la que pretendía recaudar 700 millones. Lo he dicho ya en la entrevista, lo repito ahora en la conclusión. A mí me gustaría que después de decirle ese no es el camino, señalaran cuál creen que es el camino prudente. Decisión y disposición será la que tendrá que tomar el gobierno nacional, pero el Partido Social Cristiano habrá cumplido con su tarea, no solo de negar, sino de proponer.
Distinto es el rol que tiene que asumir el movimiento Creo, que es parte de una alianza legislativa que se firmó en un acta que contenía 10 puntos. Han pasado 6 meses ya. Yo no he visto un solo punto cumplirse. Uno. He visto los cargos que se repartieron entre los que estaban en la alianza legislativa. No he visto uno de los 10 puntos ponerse en acción. Creo que es momento de que el movimiento Creo le diga a este país si eso ha servido para algo. Y si no ha servido, ¿cuál va a ser su postura? ¿Va a seguir manteniendo una alianza que está muerta? Una alianza que no sirve ni para pasar una ley que consideraban todos importantísima y vital de aprobar. Los partidos de oposición tienen que repensar su posición en el tablero parlamentario. Hoy más que nunca son necesarios, porque hoy más que nunca tenemos un gobierno al que hay que hacerlo gobernar. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Me acompañará el canciller José Valencia. Ahí nos vemos.